Vivencias. Vivencias. Entrevista. Y ya estamos con el venerable gran maestro José Garchito Orena de la masonería del Uruguay para hablar hoy del libre pensamiento, la libertad de expresión del pensamiento es un derecho universal de todo el mundo, que todo el mundo debe gozar. Todos tienen derecho a la libertad de opinión, de expresión, que incluye el derecho también a mantener la opinión sin interferencias, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro país se estableció por ley el 20 de septiembre de cada año que se conmemora el Día de la Expresión de Pensamiento, y esta fecha se vincula con el día de la caída y el fin imperial del papado en el año 1870, con este objetivo de contribuir a resaltar el significado e importancia para el desarrollo de la personalidad humana. La masonería del Uruguay entrega actualmente el Premio de Libertad de Expresión de Pensamiento, con el que reconoce a quienes se destacan por su defensa y también por su promoción. Y por eso ya tenemos de invitado al doctor José Garchito Orena, venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Muy bienvenido, José, un gusto, como siempre, contar con tu presencia. Buenas tardes, Andrea, un gusto estar en tu programa. Qué lindo tema el que hoy te invitamos, el tema de la libertad de expresión. Un derecho universal, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entiende la masonería? Una libertad, un derecho que aquellos que lo disfrutamos a veces no lo valoramos o no nos damos cuenta de su importancia, ¿no? Nos damos cuenta de esa importancia cuando se pierde esa posibilidad de expresar con libertad, que implica la posibilidad de pensar libremente, que antecede justamente a la expresión. Primero uno piensa y después expresa su pensamiento. Pero eso retroalimenta. La posibilidad de expresar libremente lo que pensamos retroalimenta esa capacidad inherentemente humana de pensar, de razonar, de elaborar opiniones, de imaginar, la posibilidad de crear aún aquello inmaterial, de visualizarlo a través de la imaginación. Eso es una capacidad humana que se desarrolla naturalmente, y la posibilidad de expresar, contribuye a ese desarrollo. Naturalmente, en las sociedades donde la libertad de expresión no está garantizada, seguramente la capacidad de crear en todos los campos, se ve retaseada. Claro. ¿Cómo ha incidido la pandemia en estos 2 años, ¿no? En lo que refiere a la libertad de expresión? ¿Ha incidido de alguna manera? Bueno, creo tal vez no tanto en este aspecto, porque la tecnología de alguna manera nos ha permitido a quienes hemos tenido que pasar por esta pandemia del siglo XXI a tener la posibilidad de seguir en contacto, ¿no? Imagínense lo que tuvo que haber sido la pandemia de la llamada fiebre española, de 1917 a 1919, en un mundo donde naturalmente recién estaba la radio, ni siquiera estaba muy incipiente, ¿verdad? Sí. Entonces seguramente ahí la desconexión de las personas fue mucho mayor, ¿verdad?, que la que tuvimos ahora, que a través de las plataformas virtuales o de la tecnología que habitualmente utilizamos, nos permitió estar en contacto con los demás pese a estar encerrados en nuestras casas, claro, ¿no? Pero sí, en cualquier caso, por eso digo, tal vez la libertad de expresión no fue de lo más afectado, aunque yo siempre digo, la libertad de expresión es algo que tenemos que cuidar todos los días, claro, porque hasta los más mínimos detalles, porque a veces sin darnos cuenta, sin percatarnos que estamos afectando, la podemos estar constriñendo, la podemos estar limitando, y tenemos que estar preparados para enfrentar y de alguna manera contrarrestar esas
situaciones que a veces se generan, ya te digo, ni siquiera a veces conscientemente o con la voluntad. Es más, estoy seguro que muchas veces que las personas que realizan determinadas afirmaciones, no es su intención no creen que están constriñendo la libertad de expresión, lo están haciendo tal vez. Claro. Por ejemplo, cuando invocando ciertos derechos humanos se limita la posibilidad de expresar ciertas opiniones porque son lesivas de los derechos humanos o son tildadas por algunos como discriminatorias, y tal vez tengan razón, y eso habla de que justamente hay que mantener un permanente y muy fino equilibrio entre todos los derechos humanos, que también la libertad de expresión lo es, justamente para, que no se vulnere ninguno, en aras de otro, ¿verdad? Y eso es una elaboración permanente y cotidiana. En estos 2 años casi de pandemia, ¿cómo de alguna manera ha colaborado la masonería para luchar contra el COVID-19? Bueno, la masonería como institución, y como tantas otras instituciones, ha procurado colaborar con la emergencia sanitaria, ya sea con insumos, ya sea con actividades propias de trabajo de concientización de las medidas recomendadas para combatir la pandemia, y también procurando dar contención, porque seguramente algo imperceptible, pero que ha demandado también y seguirá demandando de futuro mucha atención, son las consecuencias psicológicas, anímicas, que generó y que genera la pandemia todavía, ¿verdad? Justamente por ese cambio en las rutinas que podríamos resumir como justamente una alteración en los vínculos sociales y afectivos de las personas, ¿verdad? Y allí, como institución fraternal que somos, hemos procurado, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie solo, tratar de atender justamente esta situación tan particular que nos ha tocado vivir a todos en todas partes. Claro, en todas partes del mundo. Hoy, hablando de la libertad de expresión, es uno de los derechos por los que brega la masonería. Me gustaría también que nos cuentes cuáles son los pilares sobre los que se sostiene la masonería. Bueno, la masonería es una heredera directa del humanismo, que pone al ser humano en el centro de todas las cosas y apuesta por el desarrollo de sus potencialidades, las potencialidades intelectuales, las potencialidades morales, las potencialidades de carácter, la masonería como institución humanista cree en el progreso, la posibilidad del individuo de crecer, y uno de los pilares fundamentales para esa tarea es la libertad. La libertad de crear, la libertad de opinar, la libertad de expresar. De alguna manera eso desarrolla a las comunidades, no solamente a las personas, a las comunidades, a las sociedades, a los países. Y en la masonería está en esa libres pensadores. Brega. Sí, la libertad de conciencia es uno de los pilares fundamentales. La masonería por eso no es se define como una institución antidogmática, no porque desconozca la existencia de dogmas y no porque reconozca que la persona puede asumir por sí ante sí ciertos dogmas. Lo que naturalmente jamás estará de acuerdo es que se impongan esos dogmas a los demás, y sobre todo imponerlos a través del poder del Estado. Por eso la masonería desde siempre bregó por la separación del Estado y la religión. Más recientemente, un fenómeno que nos preocupa es esa vinculación tan estrecha entre religión y política, entre iglesias y la política. Ustedes apuntan a la laicidad. Eso se expresa la laicidad expresa eso justamente, esa secularización de los asuntos públicos, esa independencia del Estado de toda actividad dogmática, no solamente religiosa, también ideológica, ¿verdad? Claro. En eso apunta la laicidad, que justamente se apoya en la tolerancia, porque naturalmente la laicidad también, y esto de preservar justamente, quitar al Estado de todo este tema, lo que garantiza es la libertad de los demás, la libertad de culto, la libertad de opinión, la libertad de cada uno de tener sus propias creencias y convicciones.
Eso hace justamente al meollo de la masonería. ¿Por qué la masonería entrega este premio anual a la libertad de expresión de pensamiento? ¿Qué es lo que busca distinguir y a quién va dirigido este año el premio? Bueno, precisamente en esa prédica, digamos, de promoción de la libertad de expresión, de defensa, de crear conciencia de su importancia, de la importancia de defenderla, de preservarla, es que, bueno, celebramos que por una ley del año 2004 en Uruguay se celebre el 20 de septiembre de cada año como Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. O sea que es el próximo lunes. Es el próximo lunes. Es una fecha que se replica en varios países del mundo. Uh-huh. Se toma, como tú dijiste, esta fecha porque fue el fin del poder temporal del papado, ¿verdad? Uh-huh. A partir del 20 de julio de 1870, la ciudad de Roma, que hasta ese entonces era el asiento no solo del Papa católico, y bueno, de ahí gobernaba territorios en Italia y gobernaba a través de diferentes vínculos con estados nacionales, bueno, buena parte de Occidente. Ese día cae Roma, lo toman las fuerzas de Garibaldi, fue la culminación del proceso de la unificación italiana. Y bueno, ese día entonces se toma justamente como símbolo de esa libertad de conciencia del individuo y en contra de ese poder dogmático a través del Estado, de los estados, de los gobiernos. Y bueno, por eso se toma el 20 de septiembre. Y en muchos países el 20 de septiembre entonces se celebra el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Y desde el año 2007 la masonería del Uruguay ha venido entregando un premio que lo que pretende justamente es, bueno, en ocasión de ese día, no hacer que pase desapercibido. Uh-huh. Y reconocer a aquellos que en el desempeño de sus actividades, bueno, han tenido un rol protagónico en la promoción, en la defensa de la libertad de expresión. Y este año hemos seleccionado para recibir este reconocimiento al caricaturista, al dibujante Rodolfo Aroxa, que tiene más de 40 años de trayectoria en los medios escritos fundamentalmente, justamente a través del dibujo y la caricatura ha expresado, no solamente se ha expresado libremente, sí, sino que ha reivindicado el derecho a hacerlo. Uh-huh. Y nos pareció entonces también demostrando que, bueno, que no hay por qué hacer enjundiosas conferencias, ni tratados, ni ensayos a propósito de la libertad o de la libertad de expresión. A veces un dibujo puede también expresar con muchísima fuerza estos conceptos, y por eso entonces destacamos en Aroxa esta prédica, y por eso el próximo lunes entonces lo estaremos homenajeando. Es un acto que va a tener lugar a las 19 horas, que en virtud de la emergencia sanitaria naturalmente va a ser con presencia por invitación, claro, pero que vamos a transmitir en directo a través de la página web de la Masonería del Uruguay, que es www.masoneriadeluruguay.org. Allí se va a ver se va a poder ver en directo la transmisión del acto de celebración del Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento y la entrega del premio a Aroxa. Perfecto, así que quedan todos invitados para simultáneamente poder ir viendo esta entrega y esta celebración. Si te remonto al 2007, a la primera entrega de este premio, que fue a don Carlos Maggi, uh-huh. ¿Cómo recordás a Maggi? Bueno, Maggi era una persona que era un gran divulgador. Uh-huh. Él investigaba, un hombre muy, muy conocedor, con una formación renacentista, porque él era abogado, pero era un hombre de teatro, pero aparte un ensayista, y aparte era un gran divulgador a través de los medios de comunicación, y bueno, lo recuerdo como una persona justamente muy afable, muy respetuosa de la opinión del otro, y lo recuerdo como un cultor justamente de la libertad en sus diferentes manifestaciones, y en particular en esta de la expresión de la opinión de cada uno, ¿verdad? Él fue el primero que lo recibió. También a lo largo de estos años lo han recibido personalidades
reconocidas por todos, como puede ser el doctor Gerardo Caetano o el doctor Eber Gato, o programas de radio como En Perspectiva, el periodista Emiliano Cotelo, o el periodista Alfonso Leza, o Danilo Arvilla, Claudio Paulillo también lo recibió en su momento, el doctor Leonardo Guzmán, instituciones como Andeu, lo recibió, me acuerdo, en un año también, el Ateneo de Montevideo. O sea, varias han sido las personas que lo han recibido y que justamente, bueno, procurando no solamente reconocer su labor en esta materia. Te pregunto, porque todo lo que nombraste, ¿son hombres solos los reconocidos? Buena pregunta. Sí, no nombraste una mujer No todavía. nombré ninguna mujer. Bueno, están en el debe. Estamos en el debe. Están en el debe, ¿viste? Les pongo, voy a revisar. deberes. Me pones deberes. Voy a me quedé revisar. atenta escuchándote, Sí. a ver si nombrabas Sí. Alguna mujer, pero no. No, capaz que era un premio solo para hombres. No. No, pero se están portando Pero, mal ahí. Sí. Bueno, van a tener que ayornarse. Me dejaste en evidencia. Me dejaste en evidencia. Offside, te dejé en offside. José, siguiendo un poco, vos ingresaste muy joven a la masonería. ¿Qué significa ser venerable gran maestro? Que estás por dejar este cargo, no sé si se dice cargo. Sí. Está perfecto. Bueno, ¿cómo transitaste todos estos años? ¿Qué reflexión te merece el camino que has transitado? Bueno, haber llegado a gran maestro es un reconocimiento de mis hermanos, de mis pares, que me han elegido. En la masonería es una institución democrática, elige sus autoridades a través del voto, secreto, cada 2 años. Por estatuto yo ya fui electo y reelecto, por estatuto no puedo, tengo que esperar un periodo para... no puedo presentarme en el próximo mes de noviembre, que son las próximas elecciones. En diciembre es el cambio de autoridades. Y para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora, porque, bueno, no lo tomo como una culminación de nada, porque de hecho yo voy a seguir naturalmente Claro. Perteneciendo a la masonería, pero lo tomo como una experiencia de vida que me ha permitido crecer al dirigir una institución de tantos años, con tanta historia, e integrada por personas de diferentes creencias y convicciones también, ¿verdad? Sí. Unidas por ese mismo afán de crecimiento personal a través de valores e ideales humanistas, pero que tienen en la práctica cotidiana, se expresan de diferentes maneras en la vida cotidiana. Y bueno, eso también es toda una práctica, digamos, de una experiencia que me ha permitido convivir tratando de representarlos a todos, ¿verdad? Porque como gran maestro, naturalmente, más que mis opiniones, tengo que procurar expresar la opinión por lo menos mayoritaria, ese mínimo común denominador que todos tenemos en la institución, por el hecho de pertenecer a la misma y ser masones. Claro, y supongo que de ahora en más, después de esta próxima elección, te seguirán preguntando y consultando, ¿no? Bueno, hay una práctica que en realidad la voz de la institución es el gran maestro. Yo al dejar el cargo voy a tener que respetar esa práctica, Sí, digamos, sí. y bueno, el gran maestro que asuma será la voz de la institución y hablará por ella. Claro. Porque naturalmente en esto hay que ser muy Respetuoso, muy respetuoso, claro, de las competencias y de las dignidades de cada uno, ¿verdad? Así que y respetuoso también con el resto de mis hermanos que han elegido un nuevo gran maestro. Perfecto. ¿Cuáles son los desafíos que pensás que, a tu juicio, la masonería en el Uruguay tiene por delante y en el mundo? Te damos un poquito de té, ¿no? No, está muy bien, gracias. Está muy rico, pero ya te Estás agradezco. satisfecho. Sí, en realidad creo que la masonería, como toda organización asociativa, enfrenta, estos tiempos posmodernos donde prima un tanto de individualismo o de vinculación horizontal de las personas, directa, sin interposición de una sociedad que valora la transparencia por sí, y eso obliga naturalmente a explicar lo que es la masonería, cuáles son sus fines. Y en este proceso estamos, ¿verdad? A través de la página web, a través de entrevistas como esta que tú me estás haciendo en este momento, a través de los premios que entregamos, o a través de los certámenes de ensayos que anualmente convoca la Gran Logia a propósito de diversos temas. Son todas formas de, no solamente contribuir a la comunidad, sino también de explicar cuál es la finalidad de la masonería como institución y el papel de los masones en la comunidad de la que forman parte. Y ese creo que es el gran desafío. Hoy es una sociedad mucho más plural,
muchas más voces. Y bueno, y el objetivo sigue siendo entonces, bueno, que nuestra voz sea clara, sea firme, abatiendo prejuicios, abatiendo a veces ignorancias que hay sobre la institución. Y bueno, es responsabilidad de la institución justamente echar por tierra con esos prejuicios y esos desconocimientos que a veces llevan a los prejuicios, ¿verdad? Claro. Y ese creo que es el camino que hemos venido recorriendo, que seguramente seguiremos recorriendo en el futuro como institución. Las puertas entonces están abiertas para todo el que desee la masonería, entrar, ¿no? La masonería, bueno, el Palacio Masónico de Montevideo, ustedes saben, el año pasado fue declarado Monumento Histórico Nacional, abre sus puertas el Día del Patrimonio, muestra no solamente sus instalaciones, sino también a través de su acervo, arquitectónico, simbólico, histórico. Bueno, muestra justamente cuál ha sido el derrotero de la masonería en Uruguay, cuáles son sus objetivos, y a través de quiénes las han integrado también. Claro. A través de muchos de los integrantes de la institución que han trascendido en diferentes ámbitos de la sociedad, también se ha expresado esos principios e ideales y valores de la masonería, ¿no? Y bueno, también ellos son parte entonces del acervo histórico y que queremos hacer conocer a todos para que justamente se entienda mejor qué es la institución. Suponte, José, que alguien nos está escuchando, algún caballero, porque es masculina. Pero hay masonería femenina. Hay femenina, pero estamos contigo, que es la masculina. Bien, pero... Hay femenina, en el caso de la femenina se dirigirán a la femenina, sí. Pero en el caso de algún caballero que le interese ingresar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo es el procedimiento de una persona, de un caballero que quiere entrar, ingresar a la masonería o tiene interés por lo menos? La masonería es una institución por definición selectiva, o sea, en realidad los masones eligen, seleccionan a través de sus amistades, su familia, aquellos que, bueno, entienden pueden aprovechar la masonería, pueden sentirse a gusto. La masonería es un método de enseñanza, si se quiere, y de vida también, y no es para todos. Alguien te tiene que presentar. Entonces, para ingresar a la masonería, alguien tiene que presentarte, proponerte. Se analiza naturalmente quién es esa persona desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, intelectual también, ¿por qué no? Y bueno, en función de eso se lo invita entonces a ingresar a la institución, y esa persona tendrá naturalmente todo el derecho de aceptar o no esa invitación. Claro. Y bueno, esa es la forma de ingresar a la masonería, sí. Muy bien. No sé, algo que te haya quedado que nos quieras contar, porque estamos tú te estás por ir dejando el cargo próximamente, y nosotros estamos por mudarnos también. Estabas contando, acá sí. en la radio próximamente, para el próximo mes nos vamos a estar mudando de este edificio icónico, así que será, creo, una de las últimas entrevistas aquí en el Palacio Salvo. Después te seguiremos yo estoy a la orden, encontrándote. Hasta el 21 de diciembre estaré ocupando esta responsabilidad, que ya te digo, para mí ha sido muy enriquecedora, y estoy a la orden para venir a tu programa. Siempre es un ámbito de reflexión, donde yo me siento muy cómodo, la verdad. Has venido también y has intervenido por el tema de la Corte Electoral en otros programas. Siempre es un placer escucharte. Bueno, para mí también hablar siempre, y siempre agradecerte la gentileza de que siempre que te invitamos estás dispuesto a venir sin ningún tipo de impedimento. Así que muchísimas gracias. El agradecido soy yo, y queda entonces extendida la invitación a todos para el próximo lunes 20 a las 19 horas a ingresar a la página web de la masonería del Uruguay.org a ver en directo entonces la celebración del Día de la Libertad de Expresión y la entrega del premio de este nombre al caricaturista y dibujante Aroxa. Muy bien, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Vivencias.